Estoy particularmente muy contenta de poder compartir con ustedes hoy día la propuesta de rumbo colectivo, porque además en ese proceso con el que construimos esta propuesta estuvo activamente la FEMPLUS, así que estamos muy agradecidos de su participación y estar nuevamente compartiendo un espacio de discusión como este. Voy a compartirles mi pantalla para revisar juntos el proyecto del que les hablo, que surge de rumbo colectivo, pero con la participación de varios actores sociales dentro de eso de la FEMPLUS. ¿Se ve ahora en mi pantalla cuando me confirman si se ve bien? Sí, perfecto. Bien, para comenzar quiero contextualizar este trabajo hablando sobre cuál es el propósito. ¿Qué es lo que buscábamos cuando comenzamos con este proyecto? Que es, como sugiere el título, identificar cómo viabilizar por medio de cambios constitucionales las reformas que son necesarias para el sistema de salud de Chile. Ese es el propósito con el que nos embarcamos en este trabajo, y para eso, entonces, organizamos ese proceso. También vamos a organizar esta conversación como en tres niveles o en tres pasos. En primer lugar, vamos a hacer una descripción del diagnóstico del sistema de salud actual, por lo cual nos vamos a contestar qué es lo que debe cambiar a través de reformas estructurales. Luego vamos a analizar cuál es el marco legal que sustenta este sistema, y por último vamos a presentar cuáles son nuestras propuestas en términos de cambios que esperamos ver en el sector salud y los contenidos constitucionales que pueden hacerlos factibles, que los facilitarían. Entonces vamos a comenzar por lo primero, el diagnóstico. La pregunta es cómo funciona hoy día nuestro sistema de salud en Chile y cuál es la reforma que es necesaria para aquellas necesidades que son más urgentes. Entonces, para esto vamos a primero conceptualizar qué es un sistema de salud, cómo funciona y, por sobre todas las cosas, con qué objetivos, para qué plantea la serie de instituciones y funciones que tiene un sistema de salud. Entonces, esto se divide en dos niveles. Uno, las funciones de un sistema de salud, y como les decía, a qué objetivos apuntan estas funciones. Entonces, aquí en la fila superior de esta imagen se destacan las funciones del sistema, que implican la generación de recursos, el financiamiento, la prestación de servicios y la rectoría del sector. Todas estas funciones comparten tres objetivos. En primer lugar, obtener resultados de salud en la población, es decir, tener una población sana, y además cuyas condiciones de enfermedad puedan ser correctamente atendidas por el sector. Como un objetivo complementario a esto, y muy importante, es que estos resultados de salud se obtengan de forma equitativa a lo largo de la población. ¿Y qué significa eso? Que se entregue de forma equitativa en el conjunto de la población, es que no existan diferencias de salud que sean injustas, evitables y socialmente construidas. Si bien somos todos distintos, cuando las diferencias surgen por estructuras organizacionales que llevan a distinciones que son injustas, es cuando hablamos de inequidades, que es distinto a el no ser igual. Y por último, como otro objetivo del servicio de salud, es poder dar expectativas a la población, tanto aquellas expectativas que son médicas como no médicas. Vamos a revisar entonces ahora cómo funciona el sistema de salud en este marco que vimos que les di como introducción. La rectoría en Chile del sector salud la ejerce la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, con las acciones de fiscalización ejercidas tanto por la Superintendencia de Salud como la Superintendencia de Seguridad Social, que fiscalizan áreas distintas del sector. Existen tres fuentes de financiamiento: las cotizaciones a la renta, que son tanto voluntarias como obligatorias, y que pueden ser provistas por los trabajadores como por los empleadores; también los impuestos generales del Estado y el gasto de bolsillo. Y si bien no aparece en esta lámina, lo menciono porque es una característica, es un gran desafío dentro del sistema de salud, porque es uno de los países que en gasto de bolsillo es más alto dentro de los países de la OCDE, con un 30% del gasto en cero, que viene del gasto de bolsillo, que es el gasto más regresivo posible de las diferentes fuentes de financiamiento. Lo muy importante destacar acá, que es lo que nos vamos a centralizar, es que todos los recursos que se recaudan para financiar la salud en el nivel del aseguramiento se fragmentan en diferentes esquemas de aseguramiento. Entonces, por un lado están las ISAPRES, que son aseguradoras privadas; FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud;
Fuerzas Armadas y el Fondo de Salud Ocupacional. Entonces, con esto en mente, vamos a revisar ahora cuáles son las consecuencias de la fragmentación en múltiples seguros en el nivel del aseguramiento, como vemos en esta lámina. Y lo primero que rescatamos acá, es que es muy importante, como parte central del diagnóstico, es que al ser los afiliados a ISAPRE, la población con más altos ingresos, estas recaudan el 46% del monto proveniente de cotizaciones obligatorias. Y luego se destina al 16,5% de la población afiliada a las aseguradoras privadas. Entonces, como comenzamos previamente, si bien las cotizaciones obligatorias no son la única fuente de recaudación, en términos de recursos financieros per cápita, esto se traduce en que, por ejemplo, en el 2017, mientras el seguro público de salud cuenta con un monto total mensual per cápita de 36.000 pesos, las aseguradoras privadas disponen de 67.000 pesos. Lo que vemos acá en esta figura es la magnitud de estas diferencias entre FONASA e ISAPRE, que si bien se ve que han disminuido marginalmente en el tiempo, vemos acá en la línea azul el gasto de FONASA en comparación con la línea roja superior, que es el gasto total per cápita de las ISAPRES, sigue siendo aproximadamente un 30% superior para afiliados a ISAPRE. Entonces, el monto disponible per cápita para cubrir las necesidades de salud es muy superior en las personas que están dentro de los seguros privados en comparación con quienes están asegurados del Fondo Nacional de Salud. Y esto, además, se da en un contexto en que lo que vemos acá en esta diapositiva es el nivel de riesgo que existe en diferentes carteras. ¿Y qué significa esto? Que las personas beneficiarias de FONASA tienen al menos un 30% más de riesgo de enfermar que quienes están en ISAPRE. Y esto es por principalmente diferencias de edad, de una población que es mayor en FONASA en comparación con ISAPRE y que tiene mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Entonces, lo que vemos en este gráfico es que el riesgo de enfermar a las personas al ISAPRE, a personas a FONASA, se mantiene muy superior en FONASA en comparación con ISAPRE a lo largo del tiempo. Y lo que indica esto es que la diferencia de disponibilidad presupuestaria que vimos recientemente entre sistemas es aún más grave, cuando las necesidades, además, no son las mismas. Entonces, si yo no solo tengo menos disponibilidad de recursos, sino que al mismo tiempo tengo menos disponibilidad de recursos para cubrir mayores necesidades de salud en términos de gasto, esto por supuesto profundiza aún más la inequidad de recursos entre sistemas. Esto como segunda consecuencia de la segmentación, de la fragmentación en el nivel del aseguramiento, es que segmenta la población tanto por ingresos, como veíamos previamente, y también por riesgo, como vemos en este contexto. Y como tercera consecuencia de la fragmentación en el nivel del aseguramiento y las inequidades que eso genera en términos de disponibilidad presupuestaria, que es muy importante, es la disponibilidad en los recursos humanos para la atención de salud, que es lo que vamos a revisar ahora. Mientras FONASA atiende aproximadamente el 80% de la población, dada la inequidad en recursos disponibles y los incentivos que esto genera en el mercado, solo dispone de un 50% de las horas médicas para atender a la gran mayoría de la población. Es decir, en igualdad de recursos humanos que la ISAPRE, en términos de horas médicas, FONASA atiende a una población muy superior en volumen, lo que es a todas luces un arreglo inequitativo. Y esto, además, posteriormente, se refleja en inequidades en el acceso a servicios de salud. Esto lo vamos a dividir en dos indicadores. En primer lugar, vamos a hablar del uso de servicios, es decir, cuánto uso hacen las personas de los servicios que tienen disponibles. O las personas, el porcentaje de personas que logran tener un contacto con los servicios de salud que requieren. Y lo que vamos a ver acá es el acceso a atención de médicos especialistas y odontólogos, que dobla en ISAPRE el porcentaje de personas que refieren tener acceso a estos servicios en comparación a FONASA. Además, no solamente cambia el patrón del uso de servicio, sino que lo que se llama como cobertura efectiva. Y lo que se refiere a la cobertura efectiva es el porcentaje de la población que no solo logra tener contacto con el servicio de salud, sino que logra alcanzar los objetivos de salud de las intervenciones a las que acceden. Entonces, en este caso, los resultados nos indican una inequidad nuevamente a favor de las personas aseguradas dentro de ISAPRES en comparación con las personas en FONASA,
cuya cobertura efectiva, tanto para diabetes como para depresión, es inferior. Y acá un punto que es importante destacar, es que tanto diabetes como depresión son condiciones de salud que están priorizadas dentro de la canasta GES. Y por tanto, cuentan con garantías explícitas de acceso, de oportunidad, de calidad y de cobertura efectiva. Y esto nos señala que si bien, o lo que sugiere, es que si bien el GES ha tenido aportes importantes para la salud pública en Chile, así como aumentar la cobertura de la población que tiene acceso a algún seguro de salud, no es suficiente como instrumento para lograr el objetivo de una mayor equidad en el acceso a servicios en la ausencia de un financiamiento solidario de la base. Esto se refleja además, por supuesto, en la percepción ciudadana. Y lo que vemos acá es una cifra muy interesante del informe de desiguales del PNUD, que muestra que mientras un 63% de las personas en Chile con nivel socioeconómico alto dice tener confianza de poder acceder a servicios de salud ante necesidad, solo un 17,5% de las personas de nivel socioeconómico bajo reportan dicha confianza. En otras palabras, podríamos decir que la sensación de seguridad en Chile en materia de salud es privativa de personas con capacidad de pago. Y estas inequidades en el acceso generan descontento, por supuesto, entre la ciudadanía. Y no solamente generan descontento, sino que vemos que esto ha ido aumentando en el tiempo. Una cifra del mismo informe del PNUD, lo que nos muestra es que hoy día, o en la última cifra disponible, al menos del año 2016, la gran mayoría de las personas en Chile, es decir, el 68%, en comparación con el 52% en un año previo, están en desacuerdo con tener un arreglo institucional en que las personas accedan a servicios de salud según su capacidad de pago. Y muy importante relevar, entonces, lo que hemos hablado de percepción ciudadana, es que esto no es indiferente para la población, y de hecho a nivel internacional, las inequidades en el sistema de salud han sido consideradas como uno de los elementos cruciales que explican el descontento social reflejado en el estallido del 18 de octubre. Y esto es algo que aparece en una muy prestigiosa revista internacional, The Lancet, y les comparto acá una imagen que lo refleja muy claramente, la sensación de vulnerabilidad de las personas que deben vivir en Chile con enfermedades graves. Nos preguntamos entonces ahora, bueno, ¿desde dónde se sostiene esta estructura de nuestro sistema de salud? Entonces acá ya entramos a materia constitucional. Y vamos a revisar la Constitución del 80, que es el marco que le da, que permite que se construya un marco legislativo que genera el sistema, como se los describía previamente, es un sistema dividido entre una salud privada y una salud pública. Entonces, lo importante de destacar acá es que el artículo 19 del capítulo 3, el artículo 19 de la Constitución, indica cuáles son los derechos y deberes constitucionales de las personas. Y dentro de esto, los articulados que se refieren al derecho a la salud son el primero, el octavo y el noveno. El noveno es el que habla particularmente del derecho a la protección de la salud. Y también es relevante en este contexto, les voy a mostrar inmediatamente, después lo vamos a revisar en detalle, el artículo número 20, que es muy importante porque el artículo 20 enumera cuáles son los derechos que son sujetos de exigibilidad judicial por medio de un recurso de protección. Y que en este caso solamente se aplica dentro del numeral noveno, el último inciso que habla sobre qué implica el derecho a la salud, que indica que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Entonces, de este modo, si bien el derecho a la salud está reconocido en la Carta Fundamental, lo que destacamos es que el derecho protegido por medio de un mecanismo institucional es la libertad de elección entre un subsistema público y uno privado de salud. Y por ende lo que se garantiza es el contenido asociado a la libertad, y no el contenido social al derecho a la salud. Lo que ha llevado a ciertos autores a sostener que el derecho a la salud se contempla solo como un derecho negativo, en tanto solo protege la no interferencia por parte del Estado para resguardar la libertad de adquirir asistencia, ya sea en el mercado privado, o sea, para adquirir asistencia en el mercado privado de la salud.
Este elemento regulatorio, además, hay que destacar importantemente que aparece en una constitución que le asigna un rol al Estado estrictamente subsidiario. ¿Y qué significa esto? Que el Estado interviene en la protección de los derechos dictados en la Carta Fundamental solo cuando los actores privados han fallado en su iniciativa, entregándole un mayor protagonismo a los actores privados para entregar los servicios de salud. Y lo que quiero destacar aquí, muy importante, porque de todas formas acá hay una discusión. Esto, como está puesto el articulado en la Constitución, puede ser interpretado de diferentes maneras en el sentido de cuánto impide o no esta Constitución avanzar hacia un financiamiento más equitativo de la salud sin tener esta distinción que la permite la capacidad de elección entre subsistemas. Pero independiente de cómo pueden ser efectivamente interpretados de distintas formas, más restrictivo o menos restrictivo en términos del campo legislativo que abre, importante recordar la historia de nuestro país y cómo en lo empírico ha actuado este articulado constitucional. Y acá recordamos entonces el primer proyecto de la reforma que se inicia en el año 2000, que implementa un sistema de acceso universal con garantías explícitas de salud, y ese primer proyecto proponía establecer un fondo solidario de salud para poder financiar de manera universal y colectiva las atenciones del GES. Pero esta iniciativa de un fondo solidario fue eliminado del proyecto para conseguir la aprobación de la oposición al entonces gobierno de Ricardo Lagos. Hicieron una amenaza, o sea, amenazaron con ir al Tribunal Constitucional, dado que consideraban que era inconstitucional tener un fondo solidario para financiar las prestaciones GES, dado este articulado que aparece aquí en la Constitución. Entonces, en la historia empírica de nuestro país, esto ha actuado como un impedimento para avanzar en un financiamiento solidario al sistema de salud. Y en términos legislativos, lo más importante, y acá por supuesto yo quiero que después complemente Tomás en lo que estoy comentando sobre las implicancias legales de la Constitución y de cómo está articulado legislativamente hoy día en Chile, pero quiero destacar acá el DFL1, donde se encuentran refundidas, coordinadas y sistematizadas las diferentes leyes que se han construido para darle contenido a la protección al derecho a la salud. Y acá se incluye, por ejemplo, las normas que, muy importante, crean las instituciones de salud previsional e incorpora a las ISAPRES como un sustituto al aseguramiento público. Esto es muy importante, porque lo que dice que las instituciones de salud previsional sustituyen en las prestaciones y beneficios de salud a los servicios de salud y FONASA. Y lo que significa, en concreto, es que las personas cuando optan por estar en una ISAPRE pueden tomar su 7% de contribución y llevárselo, sacándolo del sector público y del financiamiento público mancomunado a la salud, para llevárselo como una suerte de voucher que utilizan para financiar un sistema privado paralelo, lo que es una total anomalía en el contexto internacional. ¿Cuáles son nuestras propuestas entonces? Entramos en materia de propuestas constitucionales ante este diagnóstico. Y para eso, antes vamos a hacer una pausa en reflexionar sobre qué significa el derecho a la salud. ¿Significa que todos tenemos derecho a estar saludables? Y acá hay un matiz que es muy importante, y eso es que existen distintas condiciones que no necesariamente son modificables en términos biológicos y genéticos de salud, por lo cual el derecho a la salud no es el derecho a estar sano, pero sí, como lo menciona el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y acá entran dos concepciones. Primero, entender este derecho como el derecho al cuidado de salud, pero también entender este derecho como el derecho a la protección de la salud. ¿Y en qué difieren estas dos cosas? En que mientras el derecho a la salud se refiere estrictamente a tener derecho a cuidados sanitarios, cuando yo he enfermado, el derecho a la protección de la salud lo que implica es resguardar la salud tomando en consideración cuáles son los otros elementos del entorno social que impactan en la salud de las personas. Hacer un reconocimiento de los determinantes sociales de la salud y cómo el entorno en que nosotros vivimos tiene ese impacto más alto incluso en los resultados de salud de la población. Esto es algo que la OMS llama los prerequisitos para la salud,
y que son la paz, la educación, vivienda, seguridad alimentaria y de renta, un ecosistema libre de contaminación, un entorno urbano propicio para el desarrollo de las personas, la justicia social y la equidad. Entonces, en esta concepción, la forma en que esta propuesta de rumbo colectivo concibe el derecho a la salud es como el derecho más amplio de la protección de la salud, que por ende implica el derecho a habitar un entorno saludable, que sea promotor de la salud, y no solamente tener acceso a servicios asistenciales cuando por una condición de enfermedad así se requiere. Pasemos entonces a revisar ahora cuáles son las propuestas constitucionales concretas. Y aquí, lo primero y lo más importante es que, como primer punto, la Constitución, el nuevo marco constitucional, debe consagrar a la salud como un derecho fundamental. Eso es lo primero, que la nueva Constitución tiene que garantizar a la salud como un derecho fundamental. Y además, eso tiene que estar poblado de ciertos principios. Entonces, los principios que debieran poblar y acompañar el reconocimiento del derecho de la salud son la equidad, como hablamos del principio, es uno de los objetivos centrales del funcionamiento de los sistemas de salud, que los logros sanitarios se distribuyan equitativamente entre la población, y por eso es que es un principio tan importante para ser capturado por la Constitución. La equidad, la universalidad, la solidaridad, integralidad, interculturalidad, calidad, eficiencia y con enfoque de género. Estos son los principales principios que deben estar dentro del marco constitucional para poder para construir una institución en salud que sea capaz de entregar una salud pública, universal y de calidad para toda su población. Además, es muy importante, independiente del mecanismo por el cual esto se haga, que los derechos, la salud como un derecho social, y así como los otros derechos sociales, tengan algún mecanismo que los convierta en derechos que sean exigibles por parte de la ciudadanía. Y pensando, ahora vamos a hablar en el marco, cómo el marco constitucional se junta con la reforma legislativa que se requiere y cómo visualizamos esto a largo plazo. Entonces, nuestra propuesta de reforma considera como paso de corto plazo la creación de un Seguro Nacional de Salud para una posterior implementación de un Sistema Nacional de Salud que integre la prestación de servicios bajo la tutela del Estado. Para esto, una forma en que se concretan los principios ya mencionados es, primero, la afiliación universal al seguro público de salud, que solamente sea dependiente de la residencia de las personas, pero totalmente independiente de su capacidad contributiva. Es decir, tenemos que separar completamente la capacidad contributiva de las personas, según su ingreso, de su derecho a tener una afiliación a un seguro, al Seguro Universal de Salud, y que además eso no distinga por ningún motivo el tipo de prestaciones que se reciben. El seguro único, posteriormente un sistema único, implica además la unificación de todos los esquemas de aseguramiento dentro de un sistema de aseguramiento único, mancomunando los recursos disponibles de la salud bajo el principio de solidaridad y equidad. Cuando hablamos del principio de solidaridad, la forma en que eso se concreta en la institución, en la institucionalidad de salud, es en la mancomunación de los recursos. Es decir, todos los recursos que se recaudan para financiar la salud se mancomunan en un fondo único y en un seguro único, en la que luego se distribuye solidariamente dentro de sus afiliados, independiente de la capacidad de pago que cada uno tenga, y solamente asociado a sus necesidades de salud. Y por supuesto, también es importante, y tener en cuenta el objetivo de los servicios de salud, de responder a las expectativas de la población, es que haya representación de actores sociales en la toma de decisiones. Esto quiere decir la ciudadanía y también los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Es importante, además, enfatizar el rol del Estado dentro de este contexto. Y eso es que será rol del Estado únicamente la administración de los fondos de la salud.
reconociendo a los privados un rol complementario de segundo piso, no sustitutivo del seguro público. Esto quiere decir que si van a seguir existiendo seguros privados, que pueden seguir existiendo, su rol va a ser distinto. Y ya no van a recaudar el 7% de la cotización obligatoria, ni tampoco van a sustituir a FONASA en el aseguramiento de prestaciones, sino que solamente puede cubrir aquello que FONASA no cubre. Es decir, las prestaciones que no están incluidas dentro del seguro público universal, o eventualmente si es que hay ciertos copagos para cubrir esos copagos, pero no para cubrir las mismas prestaciones que están cubiertas por el seguro público universal. También es muy importante, y esto es algo, vamos a hablarlo después, pero en mayor profundidad, pero es una de las lecciones también que nos deja nuevamente la pandemia, que es la importancia, por sobre todo, de la prevención y las medidas de salud pública a nivel poblacional. Entonces, lo que es importante de fortalecer, de resguardar y de fortalecer de nuestro sistema es la lógica del modelo de salud familiar y comunitario, priorizando los esfuerzos sanitarios en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y este principio debiese traducirse posteriormente en un fortalecimiento de la atención primaria, con un incremento de su presupuesto y la universalización de la atención primaria para toda la población, aspirando siempre a tener la mayor integración, o sea, a tener un sistema con integración de las redes asistenciales de salud. Vuelvo entonces a lo que conversamos previamente sobre qué significa el derecho a la salud. Hasta ahora hemos profundizado principalmente en cómo queremos que se diseñe el sistema de prestaciones de salud y su financiamiento, pero no por eso dejamos de reconocer que la salud depende del entorno en que las personas viven, y por ende se debe reconocer también el derecho a habitar un entorno saludable, un entorno saludable. Y esto lo que significa es que el Estado tendrá la responsabilidad de considerar sistemáticamente las implicancias sanitarias de todas las políticas, priorizando los resultados en salud como pilar fundamental de la política pública transversal, algo que se conoce como salud en todas las políticas. Es decir, ante este diagnóstico de cómo se origina la salud y la enfermedad en la población, que viene de un proceso social, está socialmente determinado por el contexto en que todos vivimos, la respuesta ante ese diagnóstico y esa forma de comprender la salud es decir, bueno, entonces hay que llevar la salud no solamente a lo asistencial, sino que la salud en todas las políticas. Y pensar cómo las políticas transversales del Estado son importantes para que efectivamente entreguen espacios protectores de la salud. Y por último, muy importante, como mencioné anteriormente, se debe destacar el carácter participativo del sistema, declarando que la comunidad tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones, en la evaluación, el monitoreo y la rendición de cuentas en materia de salud. Esto requiere de una articulación concreta para ver cómo en lo operacional se va a llevar a cabo y que requiere de otra conversación más profunda, pero lo importante es que el principio quede relevado en la Constitución y que sea aclarando que es una responsabilidad del Estado que las personas tengan las condiciones para poder cumplir con este derecho. Todo esto, evidentemente, responde a la pregunta de cómo nos gustaría a nosotros que la Constitución quede redactada, cuáles son los principales principios para eso. Ahora puede ser que el escenario sea más o menos favorable dependiendo de cómo sean los resultados de las elecciones y cómo finalmente quede compuesto y representado los diferentes intereses en el órgano constituyente. Entonces, nos vamos a poner en el otro escenario, en un escenario en que sea menos favorable y no se puedan plasmar todos estos principios que nos parece que son los más importantes. Entonces, en un escenario mínimo, para favorecer las transformaciones que requiere el sector salud, la nueva Constitución no puede, de lo más importante, no puede significar un cerrojo que impida avanzar hacia un sistema de salud público con lógica universal como lo es ahora. Entonces, para esto se deben resguardar las ideas que se enmarcan en la Constitución y que luego forma el arreglo institucional estatal. Mientras la centralidad de la idea de la libertad que destaca la actual Constitución da pie a un arreglo institucional individualista, produciendo las inequidades de las que hemos conversado,
relevar en contraste la equidad como principio permitirá la construcción de instituciones que distribuyan recursos de forma solidaria. Entonces, lo importante tener en mente al reescribir la Constitución para el Nuevo Chile, la pregunta de fondo es sobre cuáles son las ideas que queremos que pueblen la Carta Magna. Y según el análisis que nosotros hacemos de este proyecto, es que las ideas centrales para los sistemas de salud tienen que ser la equidad, la universalidad y la solidaridad, y por ningún motivo volver a reiterar como eje fundante del derecho a la salud la libertad de elección entre subsistemas. Muchas gracias. Sobre cómo avanzamos en el intertanto que estamos en el proceso constituyente. Mi perspectiva es que es importante que las reformas relevantes para el sector salud esperen a tener esa discusión constitucional. Porque también porque hay un debate político detrás sobre cuál es el rol del Estado en proveer la protección de la salud y cuáles son los servicios que como sociedad consideramos que es rol del Estado poder resguardar de forma universal. Y sobre ese entendimiento y sobre ese acuerdo, entonces eso es lo que da forma a las posteriores reformas para instaurar el sistema. Entonces me parece que adelantar reformas actualmente, que es lo que está en discusión en este momento en el Congreso, puede significar un nuevo cerrojo para futuras reformas que sí apunten hacia los principios que acá al menos estamos relevando como los esenciales para el sector, que son la universalidad y la equidad de salud. Entonces estoy pensando principalmente en la propuesta actual del gobierno sobre la reforma FONASA, que es una propuesta que en lo esencial no resuelve los problemas de inequidad del sistema, entonces no solamente no avanza en lo que es importante avanzar, sino que además desarticula el rol de FONASA que cumple dentro del sector salud, cuando lo que queremos hacer es fortalecer el rol de FONASA manteniendo su digamos, alianza estratégica con el sector público para fortalecer el sector público. Entonces, creo que hay que tener cuidado con cómo se avanza esta conversación para que cualquier decisión de reforma que se toma hoy día no sea un impedimento para avanzar en lo sustantivo que realmente requerimos, que es resolver los problemas de equidad de base. Y que para eso solamente se resuelve, como no es lo único, por supuesto, pero como principal y primer paso, un financiamiento que sea equitativo y que sea solidario. Entonces, mi perspectiva es que en el intertanto en que tenemos esta discusión constitucional, no debiésemos tener reformas dentro del sector salud que después puedan ser un impedimento para avanzar en lo que se delibere políticamente en ese órgano constituyente. Eso como primera cosa. Lo otro que quiero hacer referencia es hacia la exigibilidad. Esto yo entiendo que es uno de los riesgos que enfrentamos, tener altos costos en términos de judicialización de la salud, además de, como muy bien decía Tomás, que el acceso a la justicia tampoco es equitativa, entonces finalmente también nos toparíamos con el mismo problema de quién es capaz de elevar un cierto problema de salud y hacerlo exigible por medio de esa vía. Yo solamente quiero aprovechar esta instancia para hacer otro punto que es importante o que puede ser útil en esta línea, que es como lo ha intentado resolver Brasil, que también tiene problemas similares en términos de los costos de la judicialización, especialmente en acceso a medicamentos de alto costo, y la forma que lo está resolviendo es que junto con la garantía constitucional hay un cuerpo de ley que se quiere construir una guía clínica construida con evaluación de tecnologías sanitarias que indique que le dé contenido a eso, cuáles son los tratamientos que tienen evidencia de eficacia, de eficiencia y de seguridad. Y solamente ante esos medicamentos entonces se aplica este derecho de acceso que está definido previamente por una instancia técnica. Entonces, esa al menos una manera que dentro de lo administrativo y lo legislativo está intentando resolverlo Brasil, y ahí me gustaría escuchar las opiniones, por supuesto, de Tomás, si es que esto es una solución suficiente, pero al menos es un ejemplo que tenemos de cómo se puede manejar este riesgo de la judicialización de salud al hacer los derechos exigibles en términos de acceso. Y posteriormente,
No, voy a dejar hasta ahí la respuesta para después, si es que hay más tiempo, hacer un comentario sobre la exposición de Tomás en un punto particular que me pareció muy interesante. ¿Cuál es el rol de los autores privados en esa situación? ¿Qué juego, qué espacio pueden tomar, qué juego pueden jugar y bajo qué reglas? Entonces, ahí lo primero que rescato es que hay una línea en la cual es clara en que no puede ser permitido el lucro en salud, que es cuando es con el uso sobre todo de fondos públicos, porque lo que más queremos es resguardar los fondos públicos para que den beneficios sociales. Por ende, los fondos recaudados públicamente para proveer servicios de salud debiesen ser utilizados efectivamente sin una lógica de lucro, para poder darle así el mejor cuidado, el recuerdo a los fondos públicos que tenemos disponibles. Y eso no necesariamente significa que los privados no pueden jugar un rol, sino que qué rol y dónde pueden jugarlo. Entonces, dentro de lo que queda muy claro ya a nivel de experiencia internacional, es que dentro del nivel del aseguramiento es donde los privados generan los mayores déficits en términos de distribución financiera y de mal uso de recursos públicos. Por lo cual, es por eso que hacíamos el hincapié que dentro del nivel del aseguramiento, lo que no puede ocurrir es que tengamos seguros que sustituyan al rol de FONASA, es decir, que se pueda capturar los fondos públicos para salud de que se recaudan a través de las cotizaciones y luego que se administre por un ente privado con fines de lucro. Eso es lo que no puede ocurrir. Entonces, efectivamente, me parece que el principio, la aspiración a eliminar el lucro en materia de salud en aseguramiento es tanto posible como deseable y es lo que debiésemos y tenemos que propender en este momento. Eso es un poco distinto en la línea de la prestación. De hecho, hay sistemas internacionales que basan su prestación más bien en la lógica de un seguro, que es también nuestra propuesta intermedia, un seguro de salud que luego la prestación puede otorgarse tanto por prestadores privados como públicos, que es el ejemplo de Canadá, que toda su prestación está dada por prestadores públicos, o sea, privados, perdón. Pero la gran diferencia es que estos prestadores privados tienen una lógica pública, y están resguardados por una lógica pública, y que están muy regulados en qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer para que a nivel de la prestación no se generen otra vez mal uso de recursos públicos y nuevas fuentes de discriminación e inequidad para la población. Entonces eso, más que de la propiedad de cuál es el actor que está jugando, es con qué lógicas va a jugar. Eso efectivamente también nos lleva a pensar que lo más deseable y lo más propicio para el resguardo de los recursos públicos es que también a nivel de la prestación, si es que hay actores privados, estos actores privados también sean sin fines de lucro. Hay constituciones como la brasilera que explicita efectivamente que está prohibido el lucro en salud, así que eso es un camino posible y viable, y a mí me parece que su aspiración es el camino correcto para dar un financiamiento lo más equitativo y lo más eficiente posible dentro del sector público.